Muy buenas noches a tan distinguido auditorio. Siempre muy reconocidos por vuestra presencia. Vamos a seguir nutriéndonos de conocimientos y experiencias asumidas por nuestros expositores. Esta noche tenemos como tema los requisitos de procedibilidad como límite al acceso de administración de justicia. Es importante este tema en virtud de que radica en que existen ciertos requisitos previos para poder hacer de pronto ahí uso de ese poder judicial con nuestras demandas o escritos de mero trámite. Todo ello nos va a comentar nuestra invitada esta noche, la doctora Juliana Velázquez Arango. Antes de invitarla, vamos a nosotros a tomar conocimiento sobre su recorrido académico. Ella ostenta el título de abogada, asimismo, tiene especialización en responsabilidad civil del Estado, obtuvo su posgrado, maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Latinoamericana, Medellín. Ostenta diversos diplomados en docencia universitaria con énfasis en investigación, diplomado en conciliación y extrajudicial, diplomado paz a la acción, reconocimientos. Vamos a algunos a dar lectura. Ella fue reconocida por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal del capítulo Perú, sección Juliaca. Reconocimiento de la Universidad Alas Peruanas, filial Puno. Reconocimiento Aprendiendo en Derecho de Ecuador, entre otros. Publicaciones. Tiene artículos diferentes en distintas revistas de Colombia, Perú, Brasil. Es expositora nacional e internacional. Ha estado recorriendo por diversos países, ha estado por Perú, Paraguay, Colombia, Brasil y entre otros. De esta forma vamos a concederle el uso de la palabra a la doctora Juliana Velázquez Arango. Por favor, doctora. Muchas gracias, doctora Isabel, por esta invitación. También al doctor Willy Ramírez, en calidad de director de la Escuela de Posgrado Sofía. Para mí es un honor estar el día de hoy acompañándolos en este momento académico, en esta charla, agradeciéndoles su presencia y seguramente de aquí vamos a salir enriquecidos, tanto ustedes como yo, después de esta conferencia. Como bien lo dijo la doctora Isabel, el tema que nos convoca el día de hoy son los requisitos de procedibilidad como límite al derecho al acceso a la administración de justicia. Voy entonces a compartirles pantalla. Si tienen, digamos, si de pronto no me escuchan o hay problemas con el audio y demás, yo les agradezco que me interrumpan para yo poder entonces subsanar si hay algún defecto. Muy bien, me avisan si de pronto ya están observando mi pantalla. Agradezco que por favor me confirmen si ya se está viendo la pantalla. Sí. Ok. Sí se visualiza. Perfecto. Como bien les decía, el tema es la violación del derecho al acceso a la administración de justicia a través de los requisitos de procedibilidad. Y vamos a iniciar la exposición con una frase que me pareció bien importante y pertinente para el día de hoy, y es: si el hombre fracasa en conciliar, la justicia y la libertad fracasa en todo. Ahora bien, desde la teoría general del proceso, vamos a mirar qué es el derecho de acción, no sin antes indicar que la teoría general del proceso es aquel conjunto de principios e instituciones que se encargan de toda la parte
procesal y de las diferentes disciplinas a nivel procesal. Son los diferentes principios e instituciones que son comunes a toda la disciplina procesal, ¿cierto? Entonces, aquí se hizo un intento por definir qué es el derecho de acción, porque si vamos a hablar del derecho al acceso a la administración de justicia, es importante nosotros establecer de dónde surge la teoría del derecho de la acción. Empezamos por una teoría clásica en la cual nos indica que el derecho de acción siempre está supeditado a la transgresión de un derecho. Es decir, yo solamente tengo el derecho de acción solo cuando me vulneran un derecho. Pero posteriormente esta teoría fue reevaluada diciendo, no, nosotros podemos entablar o tener este derecho de acción sin que necesariamente tengamos una vulneración al derecho sustancial. Luego viene la tesis concreta, que es la que nos dice que el derecho de acción, yo puedo ir a entablar una demanda, ¿sí? Ante el órgano jurisdiccional, pero para que me den una sentencia favorable. Como hemos podido ver en los diferentes procesos jurisdiccionales, no necesariamente el derecho de acción tiene que estar supeditado a una sentencia favorable, porque de eso se trata el proceso, de tener dos partes que tienen oposición en sus pretensiones y hay una que gana, una que pierde. Entonces, por eso no podemos supeditar el derecho a la acción a una sentencia favorable, porque puede ser también que se nos dé una sentencia desfavorable. Tenemos la teoría autónoma, que dice que el derecho de acción lo puede interponer cualquier persona que esté interesada en un proceso. Es decir, puedo acudir a un proceso, a que se me resuelvan unas pretensiones a través de una sentencia, pero si yo tengo interés en el proceso. Si yo no tengo ningún interés en el proceso, no tengo por qué tener ese derecho de acción radicado en mi ser como persona y como sujeto de derecho. Tenemos entonces la última teoría, que es la más actual, a la cual se acoge el ordenamiento jurídico colombiano, y la teoría general del proceso en general, y es la tesis del derecho de acción a través de la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona tiene derecho a interponer una acción y a que se resuelva a través de sentencia dentro de un marco constitucional, respetando un debido proceso. Tenemos entonces, de otro lado, los presupuestos procesales y actos del proceso. ¿Qué quiere decir esos presupuestos procesales? Son todas las etapas que yo debo de tener dentro del proceso, valga la redundancia, para que se pueda dar una sentencia, bien sea favorable o desfavorable, en todo caso respetando ese principio de la tutela judicial efectiva, y que, como bien lo decía ahorita, corresponde a que cualquier persona, sin distinción alguna, puede iniciar un proceso y a la vez tiene el derecho a que éste se resuelva a través de una sentencia que se ajuste a un marco constitucional, respetando todas las garantías del debido proceso. Entonces, dentro de esos presupuestos procesales, tenemos los presupuestos procesales de la acción. ¿Qué quiere decir presupuestos procesales de la acción? Bueno, ¿cuáles son los requisitos que yo necesito para entablar el derecho de acción? Que ya lo vimos en las diferentes teorías. Entonces, para yo iniciar un proceso, necesito establecer primero la competencia y la capacidad. ¿Qué es eso de la competencia? Claro, si mi problema es de carácter civil, yo no puedo acudir al juez laboral o al juez penal a que resuelva la controversia, dado que para esta materia existe un juez competente especial previamente establecido
que es el juez civil. Y tenemos también la capacidad. La capacidad se determina por quién puede ejercer ese derecho de acción. Aquí, dentro de la tesis de la tutela judicial efectiva, mirábamos que cualquier persona tiene ese derecho, pero entonces, digamos, un menor de edad, que ahora se llama niños, niñas, adolescentes, se evita mucho el término menor de edad, al ser un término despectivo, ahora hablamos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué pasa si un niño o una niña quiere acudir al proceso? Debe de hacerlo representado a través de sus padres o a través de la persona que ejerza la patria potestad del mismo. Tenemos entonces los presupuestos procesales de la demanda, que es lo que en otro escenario discutíamos con la doctora Isabel, y acá en Colombia y desde la teoría general del proceso llamamos demanda en forma. ¿Qué quiere decir esos presupuestos procesales de la demanda? Nos quiere decir que la demanda tiene unos requisitos especiales para su presentación. En el caso colombiano, existen unos requisitos previamente establecidos en materia civil, en el Código General del Proceso, y en materia de lo contencioso administrativo, pues también hay unos requisitos especiales dentro del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Dentro de esos requisitos formales, nosotros tenemos que debe estar previamente establecida la dirección de las partes, su individualización, su nombre, su identificación, bien sea con cédula de ciudadanía, con tarjeta de identidad, registro de nacimiento, ¿sí? Además de contener los hechos claramente enumerados, que sean concretos, también que se detallen las pretensiones de la demanda, los fundamentos de derecho, que se haga una alusión al capite de pruebas que se pretende hacer valer dentro del proceso, finalmente los anexos, la dirección de notificación judicial y la firma. A diferencia del caso peruano, nosotros en Colombia no tenemos unas formalidades tan rigurosas, por ejemplo, un tamaño de papel especial, un tipo de letra especial, no. Aquí cada abogado, cada profesional en el derecho tiene su estilo para presentar la demanda, pero siempre y cuando respete estos presupuestos procesales de la demanda o la demanda, o lo que decíamos ahorita, que es la demanda en forma. ¿Listo? En ese sentido, es algo muy general, no es tan riguroso el tema de estos requisitos procesales de la demanda en el caso colombiano. También tenemos los presupuestos procesales del procedimiento, que es la actividad del proceso. Entonces aquí yo tengo que propender para que se hagan las notificaciones, para que se dicten las medidas cautelares, y promover la actividad del proceso. Es decir, el proceso no puede quedarse estancado desde ningún punto de vista. Y cuando el proceso se queda estancado por falta de actividad, pues existe en el derecho colombiano una sanción que se llama el desistimiento tácito. Y aquí se archivan los procesos por la inactividad de las partes. Entonces, lo que se propende es una actividad del proceso, que el proceso esté activo, que tenga todas sus etapas. Y también tenemos los presupuestos procesales de la sentencia, que son los presupuestos a través de los cuales el juez se debe ceñir al momento de tomar una decisión, bien sea favorable o desfavorable. Tenemos también los actos del proceso. ¿Qué quiere decir eso de actos del proceso? Son aquellos que, como su nombre lo indica, es un conjunto de actos concatenados, sucesivos, que me van a permitir llegar a un fin. ¿Y cuál es ese fin? La tutela judicial efectiva
que previamente explicamos es que me resuelvan mi pretensión, bien sea favorable o desfavorable, a través de una sentencia y respetando obviamente todos los principios constitucionales y las garantías propias del debido proceso. Muy bien. Vamos aquí. Ok. Ahora bien, tenemos entonces el tema de la conciliación. Desde la teoría general del proceso, nosotros tenemos la conciliación como un método alternativo de solución de conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acudo o las partes que están en oposición en cuanto a sus pretensiones buscan la solución de sus conflictos con la ayuda o a través de un tercero imparcial, neutral y calificado denominado conciliador. La conciliación fue definida en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 446 de 1998, como bien les dije, como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en los cuales las partes son las que buscan a través de un mecanismo ágil, idóneo, rápido, la solución de su conflicto. Ahora bien, tenemos el derecho al acceso a la administración de justicia. A ver, vamos aquí. Okay. El derecho al acceso a la administración de justicia está regulado en la Constitución Política de Colombia, que es del año 1991, el cual indica que las personas tienen derecho a ser parte en un proceso promoviendo la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones que se den, y asimismo se reconoce a todas las personas el derecho a obtener una tutela judicial efectiva por parte de juzgados y tribunales. Entonces, aquí lo que se está dando prevalencia en la Constitución colombiana es que cualquier persona, sin importar su ideología, su raza, sus inclinaciones sexuales, su estrato social, ¿sí?, sin discriminación alguna, que todas las personas puedan acceder a la administración de justicia, puedan promover un proceso jurisdiccional y que se resuelva su pretensión a través de una sentencia. El derecho al acceso a la administración de justicia tiene unas características especiales. Primero, que es público, que tiene prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. ¿Y eso qué quiere decir? Claro, prima mi derecho sobre la forma en la cual yo voy a ejercerlo. Y aquí nos vamos a detener un poquito más adelante. También tiene como característica especial el cumplimiento de términos procesales y judiciales. Claro, a pesar de que prima el derecho sustancial sobre el procesal, en algunos momentos yo tendré que someterme a algunos términos de traslado y demás para poder tener una decisión total y de fondo frente a mi caso. Y es el funcionamiento también desconcentrado y autónomo del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir eso? Acá en Colombia existe división de poderes, que es la rama ejecutiva, legislativa y judicial, siendo esta última, la rama judicial, independiente de los demás poderes del Estado. Es decir, la rama judicial o los jueces de la República de Colombia no van a depender del Ejecutivo, ni de ningún alcalde, ni nada, sino que están sometidas al imperio de la ley. También este derecho al acceso a la administración de justicia tiene unas garantías, y esas garantías son la abundancia de acciones y recursos para la solución de conflictos. Claro, yo no puedo tener una sola manera de resolver mi problema, sino que el legislador, a través de diferentes leyes,
crea procedimientos especiales y formas diferentes a través de las cuales las personas pueden resolver sus conflictos atendiendo a la materia, atendiendo al asunto, al juez competente, al territorio, al lugar donde se dieron los hechos, donde está la controversia, entre otros. También tenemos que dentro de esas garantías, cualquier persona puede ser parte en un proceso. Ahorita lo decíamos, sin distinción ni de raza, ni de sexo, ni de ideología, ni de otros conceptos. Y también dentro de esas garantías tenemos el derecho a una sentencia de fondo con un pronunciamiento expreso acerca de todas y cada una de las pretensiones. El juez en sentencia no puede resolverme solamente unas pretensiones y en otras inhibirse o declararse incompetente. Por eso hablábamos ahorita de los presupuestos procesales de la acción, que es el juez competente. Aquí, cuando yo tengo el juez competente para resolver mis pretensiones, este tiene que ser un pronunciamiento claro, expreso y concreto de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda. Y también tenemos el desarrollo de un proceso sin dilaciones injustificadas. Muchas veces vemos que las partes dentro del proceso tienden a dilatar los términos judiciales, a dilatar las etapas del proceso por diferentes intereses, bien sea de absolución o de condena dentro del proceso. Entonces tenemos que entre esas garantías está un proceso ágil, sin dilación injustificada. Hasta aquí vamos bien. No estoy viendo de pronto el chat o lo que de pronto estén escribiendo. Vamos bien hasta aquí. Okay. Bueno. Tenemos entonces los requisitos de procedibilidad que tanto hemos hablado. Bueno, ¿qué es esto de...? Por acá hay alguien levantando la mano, no sé de pronto la doctora Isabel o si dejamos las preguntas para el fin, pueden hacer las intervenciones de una vez. Al final, las preguntas son finales, espero, Julianita. Okay, perfecto. Hablamos entonces de los requisitos de procedibilidad. ¿Qué es eso de requisito de procedibilidad? Dentro de la teoría general del proceso no encontramos ninguna definición del requisito de procedibilidad. La Corte Constitucional de Colombia definió estos requisitos como el cumplimiento de unas exigencias previas que el legislador estableció para poder ejercer el derecho de acción ante la Administración de Justicia, favoreciendo la descongestión judicial. Y la facultad para regular estos requisitos de procedibilidad los tiene el legislador. ¿Quién es el legislador en Colombia? ¿Quién es el encargado de ejercer las leyes? Pues en la República de Colombia tenemos que el legislador se comprende de dos órganos importantes que son Cámara y Senado. Cámara de Representantes y Senado de la República. Ambos de manera conjunta son los encargados de hacer las leyes, regular el procedimiento, imponer ciertas cargas a las partes, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, decíamos que la conciliación, que los requisitos de procedibilidad no han sido definidos por la teoría general del proceso, pero sí tenemos la conciliación con dos connotaciones especiales. Dentro del derecho colombiano decimos que es requisito de procedibilidad que todos los asuntos que estén sometidos a la conciliación o un asunto que sea conciliable, más bien, todos tienen que someterse a la conciliación antes de acudir al proceso. Y a eso lo llamamos requisito de procedibilidad. Es decir, si mi asunto, la materia o el objeto de controversia dentro del proceso, si mi pretensión es conciliable
dentro del derecho colombiano, ¿sí? Yo debo, antes de presentar la demanda, presentar esa solicitud de conciliación como requisito de procedibilidad, es decir, es una exigencia previa para yo poder ejercer mi derecho de acción, para yo poder acudir ante un tercero imparcial, imparcial, calificado, denominado juez, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la conciliación tiene dos connotaciones o dos sentidos diferentes. Tenemos un sentido sustancial, que es cuando yo voy con la contraparte a tratar de resolver mi conflicto a través de un tercero calificado, neutral, denominado conciliador. Yo voy a conciliar mi asunto porque mi problema o el objeto sobre el cual yo tengo una pretensión, porque es más rápido, es más ágil y puedo tener unas ganancias y ceder otras cuestiones al respecto. Entonces hablamos de conciliación en sentido sustancial cuando yo voy donde ese tercero neutral llamado conciliador, resuelvo mi problema junto con la contraparte y firmamos el acta de conciliación, que acá en Colombia hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que esa acta firmada por ese conciliador y por las partes tienen el mismo valor que una sentencia judicial. Y tenemos la conciliación en sentido procesal. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí el legislador me dice, Juliana, este asunto es conciliable, ¿sí? Pero yo no quiero conciliar. Y el legislador de todas maneras me dice, si usted quiere acudir a la Administración de Justicia a que su problema se resuelva por un juez, no por un conciliador, sino por un juez, a través de sentencia, lo que debe de hacer es ir primero, tratar de solucionar su conflicto a través de la conciliación, y una vez tenga el acta, bien sea de acuerdo o no, me la trae y ya con eso podemos adelantar la demanda, ¿sí? En la práctica, ¿qué vemos? La conciliación en sentido procesal es un requisito formal. ¿Y qué dicen muchas veces las partes? Ah, yo voy a hacer esta conciliación solamente por tener un requisito, porque yo en realidad no quiero conciliar, yo quiero que este asunto lo resuelva un juez de la República a través de sentencia. Entonces, eso es lo que vemos, que no necesariamente la conciliación en sentido procesal tiene que llegar a un feliz término, sino que muchas veces, y esto es un mal uso que se le ha dado en el sistema, y es que simplemente se hace como un requisito cualquiera, sin tener en cuenta la importancia tan grande que tiene la conciliación. Por eso iniciaba con esta frase de que si el ser humano en realidad entendiera lo importante de la conciliación, pues nos ahorraríamos mucho camino y mucho tiempo. Muy bien. Okay. Vamos a hablar entonces de los requisitos de procedibilidad como límite al acceso a la administración de justicia. Tenemos entonces, ahorita habíamos definido este derecho al acceso a la administración de justicia a través de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿sí? Y decimos que este derecho al acceso a la administración de justicia muchas veces se ve entorpecido por tanto formalismo, tantos requisitos que quien tiene la facultad a nivel constitucional para imponernos, como bien les dije, es el legislador, que en Colombia se compone de Senado y Cámara de Representantes, ¿sí? A través de los años hemos visto que ese derecho al acceso a la administración de justicia se encuentra entorpecido, como ya les dije, por tanto formalismo, y para eso acá en Colombia adoptamos la teoría de Mauro Capelletti, que es la teoría de las olas de acceso a la administración de justicia. ¿Y esa teoría en qué consiste? Esa teoría
nos dicen, bueno, vamos a propender para que todas las personas puedan acceder a la administración de justicia. ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos de propender por un sistema que adopte la defensoría pública. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos de tener abogados que estén disponibles, que sean pagados por el Estado para aquellas personas que no tienen forma o los recursos económicos para pagar un abogado. Es decir, de esta manera se garantiza el derecho al acceso a la administración de justicia. También tenemos dentro de estas olas de acceso a la administración de justicia que se debe de propender para que existan mecanismos que adopten las acciones populares y de grupo para la protección de derechos colectivos, para derechos de carácter colectivo, por ejemplo, el medio ambiente. Y también dentro de esa teoría se dice que se debe de dar un impulso, que se le debe dar más mérito a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como lo es la conciliación judicial, porque eso nos va a evitar que nosotros tengamos un proceso de años, que tengamos la zozobra de saber si voy a ganar, si voy a perder. En cambio, la conciliación es un gana-gana. Yo sé de una parte, la contraparte sé de otra, ambos renunciamos a ciertas pretensiones y de esa manera se hace el acuerdo conciliatorio. Y tenemos también que el derecho al acceso a la administración de justicia no es un derecho de carácter ilimitado, claro, porque esto generaría un colapso en el sistema. Por ejemplo, yo podría, si no existieran esos límites al acceso a la administración de justicia, yo podría válidamente demandar a cualquier persona porque me miró feo o porque me escribió algún mensaje que no me gustó en mis redes sociales, ¿sí? Entonces, eso tiene que tener un límite, porque entonces, si ya nuestros despachos judiciales están congestionados, pues imagínense, si no se ponen límites a ese derecho al acceso a la justicia, pues estaríamos demandando por cualquier cosa, incluso por cosas que no tienen sentido. Como bien les decía ahorita, estas limitaciones al derecho al acceso a la administración de justicia provienen del legislador, quien es el que tiene la función de interpretar, de crear, de reformar, de derogar las leyes, de regular las etapas, los procedimientos y las formalidades, y que a su vez tiene la facultad de imponer cargas dentro del proceso, bien sea a una parte o a la otra. Ok, vemos entonces que si bien el legislador colombiano tiene una facultad amplia, suficiente, un poder muy grande para limitar ese derecho al acceso a la administración de justicia, pues el máximo órgano constitucional colombiano, que es la Corte Constitucional, ha puesto límites también al legislador, porque el legislador también se equivoca, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuáles son esos límites a la actividad del legislador en cuanto a la creación de estos límites y de su facultad de proponer ciertas formalidades dentro del proceso? Y decimos que si la fijación de la forma, es decir, del requisito de procedibilidad, lo realiza directamente la Constitución, el legislador no tiene facultad para regularlo, pero esto es un tema bastante contradictorio, porque si la misma Constitución es la que le está dando la facultad al legislador, no tiene ningún sentido de que me digan a mí que si la forma la fija la Constitución, el legislador no tiene competencia, ¿cierto? Esto es aquí como un juego de palabras que se traduce en una contradicción absoluta. Tenemos también como límite al legislador el cumplimiento de los fines del Estado, la primacía del derecho sustancial sobre el procesal. Claro, el legislador tiene facultad de fijar formas
y de imponer algunas cargas a las partes, porque eso es lo que es un requisito de procedibilidad, eso es una carga que se le impone a una de las partes para poder ejercer su derecho de acción, ¿sí? Entonces, el legislador tiene que dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, a los derechos fundamentales, al bloque de constitucionalidad, que en Colombia está conformado por las normas y tratados de derechos humanos a nivel internacional ratificados por Colombia. También debe dar cumplimiento al principio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué quieren decir estos principios? Venga, vamos a regular una norma que me va a fijar un requisito de procedibilidad, que me va a imponer una carga a una de las partes dentro del proceso. Entonces, aquí el legislador tiene que mirar, bueno, esta carga sí es razonable, sí es proporcional al interés que se persigue. Por ejemplo, ¿para qué se interponen estos requisitos de procedibilidad? Para descongestionar todo el sistema judicial, ¿sí? Y para también tratar de que las personas pues puedan tener otros mecanismos para que sus conflictos sean resueltos de otra manera distinta. Y también dentro de esos límites al legislador están las garantías del debido proceso, que es el derecho de defensa y de contradicción. A mí el legislador no me puede decir el día de mañana que yo no tengo el derecho a la defensa, que yo no tengo derecho a la contradicción, que yo no tengo el derecho a resistir las pretensiones de una demanda, porque debe respetar ante todo las garantías propias del debido proceso. Bueno, hasta aquí tengo la intervención. De pronto vamos a abrir el espacio a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Julianita. Excelente exposición. Vamos a ver, de repente ahí, ¿están hoy día con pilas o no están con pilas? ¿Quieren preguntar o nada? A ver, vamos a ver si tenemos de pronto ahí algunas interrogantes de nuestros participantes. Creo que están un poco como que dormidos. Despierten, por favor. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, queremos dar lectura. Está levantando la mano, claro, Mirta. parece. Mirta, por favor. Ahí está. Adelante, Mirta. Adelante, Mirta. Buenas noches. Adelante. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Perfecto. Muy buenas noches, maestro. Excelente charla. Yo creo que el hecho de que no hay muchas manitos levantadas es con la claridad que se ha manejado el tema. Y en especial me llamó mucho la atención porque volvemos sobre lo mismo, que es la mediación, que tenemos nosotros que insistir aquí en República Dominicana, porque la mediación está como de lado. Sí, está bien. Ah, si no, no, inmediatamente al tribunal. Y entonces aquí la veo como una figura más fuerte, más apegada al proceso para poder alivianar, si vemos bien, los tribunales, lo cual le agradezco muchísimo esa parte. Claro que sí. Mirta, muchísimas gracias. Pues lo que se está propendiendo en el Estado colombiano es precisamente la promoción de la conciliación al ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos que propende por la resolución de un conflicto de manera ágil, en el cual yo no, pues,
dentro del sistema colombiano un proceso puede durar 2, 3 años, incluso los procedimientos o los procesos contenciosos administrativos pueden durar hasta 20 años algunos. Entonces este tema de la conciliación es bien importante porque nos va a permitir acudir a resolver nuestro conflicto a través de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, y las partes, como bien lo dije, es un gana-gana. Aquí en una conciliación nadie pierde. Algunos cedemos, todos tenemos que ceder algunas partes y allí es donde se da el acuerdo final. Entonces, es una forma bien interesante a través de las diferentes teorías del proceso y de la jurisprudencia colombiana de resolver un conflicto. Muchísimas gracias, doctora Julianita. No sé si haya más preguntas, por favor. No. Parece que no. Vamos a ceder entonces el uso de la palabra al doctor doctor Wilito, por favor. Muchísimas gracias, Isabel, por el pase. Mi reconocimiento y mi felicitación para Juliana Velázquez Arango, que es una connotada jurista de la hermana República de Colombia, quien nos ha expuesto este importantísimo tema, que es los requisitos de procedibilidad como límite al acceso a la administración de justicia. Bueno, esto es algo que nos debe hacer reflexionar en parte, ¿no? Porque por un lado está el exceso de formalismo y por otro lado está el exceso de informalidad. Entonces, lo que hay que hacer es buscar el punto medio o el fiel de la balanza. Y en ese sentido, los estudiosos ya están poniéndose de acuerdo en parte y han establecido que los requisitos de procedibilidad son las exigencias procesales que deben ser satisfechas a cabalidad. No hay una media cumplida, ¿no?, sino una cumplida completa. Bien, con toda regularidad, o sea, no hoy, sino siempre. Y en nuestro país eso se vio reforzado en cierta forma con la expedición del Código Procesal Civil allá por el inicio de la década del 90, el cual revolucionó que establecía las formas, los formatos, los márgenes, etcétera, todo al mínimo detalle para uniformizar, ojo, uniformizar el tema de la presentación de escritos. Y no nos olvidemos que, al menos en nuestro país, el Código Procesal Civil es la norma supletoria de todas las otras normas procesales. ¿Bien? Otros entendidos expresan que los requisitos de procedibilidad son un filtro, ¿no? O son la selección de la actuación que hace la Administración de Justicia al establecer o al imponer condiciones a un determinado proceso. ¿Por qué? Porque si no estarían pues bombardeados por el ingreso de escritos y hay que revisar si vale la pena o no vale la pena, porque en los países iberoamericanos, lamentablemente, lo que reina es la cultura del litigio, la cultura del litis. En una región o un departamento peruano de nuestros Andes, ¿no?, en la sierra peruana, hay algunas comunidades en donde las personas se juntan al caer la tarde y conversan los mayores y dicen, ¿cuántos juicios tiene? El otro responde, yo tengo 5. Qué mal, yo tengo 20. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creen que el echar a andar todo el aparato
judicial es una suerte de mérito, de hazaña, de proeza, etc. Y eso es algo que hay que corregir, porque lo que debemos procurar, o lo que se debe propugnar, es la cultura de paz, en donde sí juega un papel importante la mediación, la conciliación, el arbitraje, entre otras, ¿no? Entre otros medios alternativos de resolución de conflictos. Hay un caso especial y que yo recomiendo que revisen, es el caso del habeas corpus redactado en 80 centímetros de papel higiénico de un colega nuestro boliviano, el abogado Reinaldo Peters, allá por el año 1972, en Bolivia, en plena dictadura de Hugo Banzer, ¿no? No había forma de que redacte el escrito, entonces él cogió, ¿no? O agarró la mitad de la ración o la dotación de papel higiénico y se agenció de un poco de tinta y de un pequeño palo de fósforo, ¿no? O cerillo, para redactar el habeas corpus en 80 centímetros de papel higiénico. Y esto lo puso en medio de sus calcetines sucios y le entregó el maletín a su esposa cuando le llevó la ropa limpia. Y le pidió por favor que presentara el escrito ante la Corte Superior de Justicia de La Paz. Y la esposa así lo hizo. Y, oh, maravilla, esto funcionó. ¿No? Estuvo creo que medio mes o un mes preso este señor en plena dictadura boliviana, allá por 1972, y hoy en día el original de este escrito de habeas corpus redactado en papel higiénico, en 80 centímetros de papel higiénico, vamos a admitir a los que recién están entrando, en 80 centímetros de papel higiénico ahora están guardados en la bóveda de un banco europeo porque constituye un monumento histórico a la democracia misma, ¿no? ¿Cómo es que una persona puede ejercer el derecho, ¿no? De la tutela jurídica, en este caso, de un proceso constitucional? Ahora, si esto aterrizamos en el Estado peruano, ¿no? En la legislación peruana, que es un tanto formalista, por el mismo sistema positivista, acá se exige para la mayoría de los casos, para la mayoría o casi todos los escritos que se presentan ante instancia judicial, que esté autorizado por un abogado. Pero no basta que sea letrado. Ojo, tiene que estar inscrito en un colegio de abogados y ahí nomás no queda. Tiene que estar hábil, es decir, al día con sus cotizaciones. Esto último que acabo de mencionar acaba de ser declarado por el Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, el INDECOPI, que es un superpoder ahora, acaba de ser declarado como barrera burocrática y ordena que ninguna instancia judicial puede exigir esta papeleta o esta constancia de habilidad al abogado que presente un escrito. Entonces, los colegios de abogados van a tener que repensar o replantear cuál va a ser su rol o su tarea de acá en adelante. Pero ya se habían ido quitando algunos requisitos de procedibilidad, en cuanto a la firma del abogado. Ejemplo, en una demanda de alimentos. En una ya se llegó inclusive a establecer formatos, formularios, plantillas, como se llame, en donde solamente se
se consignaban los datos y se ingresaba el tema. Eso obviamente que causó cierto escozor, ¿no?, en los abogados, porque consideraban que les estaban quitando el trabajo. Lo mismo sucedió cuando se implantó como obligatorio el requisito de la conciliación prejudicial, ¿no?, para algunos determinados procesos en el ámbito civil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente se busca o qué es lo que realmente una persona es motivada, digamos así, para buscar el auxilio judicial, bueno, que tiene otra connotación también, sino el de la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Es un requisito sine qua non el tema de que esté escrito a máquina o en computadora? ¿No puede ser a mano? ¿Ah? Es más, hay algunas instancias en donde no aceptan escritos con máquina de escribir, sino que tiene que ser en computadora y en impresora. Cuidado. Y esto, desde mi particular punto de vista, es una clara vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia en búsqueda de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué hay que hacer? Hay que repensar, hay que replantear, y hay un interesante reto posterior. ¿Y cuál es? El de los smart contracts, por ejemplo, que son los contratos inteligentes, en donde el abogado necesariamente tiene que saber algo de programación informática. Y esto ya se está pretendiendo implantarlo en la Administración de Justicia. Lo que quiere decir que nuestros escritos y las resoluciones van a ser preprogramadas. Preprogramadas. Y esto indudablemente afecta a la labor de los abogados también. Conozco de cerca el caso de un estudio de abogados grande y de renombre que en vez de 14 abogados que tenía antes, ahora tiene solamente 2 recién egresados de la universidad, y que son los que redactan todos los contratos mediante el smart contract. Ingresan los datos y la propia máquina busca, enlaza y sale el documento hecho. Ahora, en el tema de la administración es algo que no se puede reemplazar, por ejemplo, el criterio de conciencia de parte del juez. Eso es algo irreemplazable y es algo que hay que también repensar y hay que replantear. Porque lo que nos puede dar la máquina es una posible solución o una posible respuesta, pero quien decide finalmente es el juez, aplicando el criterio de conciencia o de inconsciencia en algunos casos. Juliana, ha sido un verdadero placer tenerte en esta tu casa, Sofía, Escuela de Posgrado, y felicitarte por tan brillante y tan clara exposición que nos ha ilustrado mucho acerca de cómo todos estos requisitos de procedibilidad van en cierta forma en contra de uno de nuestros derechos fundamentales, que es el acceso a la administración de justicia en búsqueda o en busca de la tutela jurisdiccional efectiva. Muchísimas gracias, Juliana. No sé si tienes algunas últimas palabras que hacernos llegar ya para cerrar el evento, ¿no? Claro, doctor Willy, el agradecimiento es mío
por permitirme compartir con ustedes este espacio académico. Pues como bien dije al principio, aquí vamos a ganar todos, tanto ustedes como yo. Salimos aprendiendo cosas diferentes el día de hoy. La gran conclusión usted nos la acaba de dar. Ya se vienen a futuro, y más con este tema del COVID-19 que no es ajeno a nosotros como juristas. Ya se vienen otros temas a futuro, como la inteligencia artificial. Ya posiblemente a futuro no va a ser un juez quien va a proferir una decisión judicial, sino un computador, un robot, un sistema que tenga que cuente con esto de la inteligencia artificial. Entonces, no, el agradecimiento es mío, doctor Willy, a la doctora Isabel también por su invitación. Para mí es muy grato siempre contar con ella. Hemos compartido diferentes escenarios académicos y no, la gratitud es mía. Un abrazo a todos, muchas gracias por la atención, y cualquier inquietud, pues aquí tienen una amiga y maestra más. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Juliana Velázquez, y a la doctora Isabel Rodríguez, que ella es la culpable de esta segunda semana internacional, y estamos ya en la semana 19, si no me equivoco, de nuestras conferencias vía Zoom. Esta es la número 82, ininterrumpidas desde la época en que se inició el COVID y se tomó la decisión de acercar algo del conocimiento jurídico a todos nuestros colegas y a las personas interesadas en acrecentar en parte este conocimiento jurídico. Muchísimas gracias, Juliana, muchísimas gracias, Isabel, y a todos los participantes que nos han acompañado esta noche. Los invito para la noche de mañana. Hay una importantísima conferencia de un expositor de Brasil, Adailson Lima e Silva. ¿Ya? Ok, hasta mañana. Un abrazo.